Buen día a todos. En el siguiente video les enseñaré cómo calcular el espacio disponible de su disco duro con C#. Y el resultado sería así. El espacio en disco duro de nuestro equipo, por ejemplo, en este ejemplo, mi equipo tiene un espacio en disco duro en la unidad C de 13.66 GB y un espacio en el disco duro D de 58.32 GB. Vamos a ver cómo sería el código. Ok, lo primero que tendríamos que hacer sería crear un método, puede ser tipo público o privado, para calcular el espacio, así lo voy a llamar yo, calcula el espacio en disco duro. Después vamos a crear una constante tipo double que se va a llamar bytes en gigabytes, esto para convertir lo que viene siendo bytes a gigabytes, este es el valor de 1 giga. Después vamos a crear una instancia de drag_info. ¿Cómo la creamos? Simplemente creamos la instancia con la clase drag_info. En este caso le puse disco igual a new drag_info. Y aquí voy a llamar a mi disco duro C. Si su disco duro se llama diferente, bueno, sé que lo van a poner en la letra. Y vamos a verificar que si el disco está accesible. Si el disco está accesible, si disco is ready, vamos a continuar con nuestro código. Que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear una variable tipo double para calcular el porcentaje libre, que sería espacio libre igual a disco.available free space, que vendría siendo disco espacio disponible, y lo vamos a dividir entre nuestra variable, que es la de gigas, la de 1 gigabytes. Después vamos a redondear el espacio libre mediante esta función de mat. Vamos a truncar el espacio libre para que nos lo convierta a gigas. ¿Okay? Aquí prácticamente vamos a quitar todos los ceros que están de más después del 0. Y vamos a mostrar el espacio libre en la etiqueta. En una etiqueta que previamente habíamos creado, y le vamos a agregar la palabra gigabytes. Si tenemos dos discos duros, por ejemplo, aquí yo leí el C. Si tenemos dos discos duros, por ejemplo, aquí yo estoy creando otro ejemplo que sería para el D. Igual, vamos a mostrar en el espacio de la etiqueta. Ya finalmente agregamos este método de calcular espacio del disco duro cuando iniciemos el componente. Si ustedes lo quieren agregar con un botón, bueno, nomás será cuestión de agregar un botón y agregar este método. ¿Cuál sería el resultado final? Que nos muestra el espacio disponible. ¿Para qué les puede servir este código? Código les puede servir, por ejemplo, cuando es un servidor y desean estar monitoreando el espacio que queda libre en ese servidor. Entonces ustedes pueden crear aquí una condición, por ejemplo, si el valor en este caso es menos 10 gigabytes, pues que nos dispare una alerta por correo electrónico, o puede ser que podamos empezar a borrar una carpeta, borrar archivos, también igual mediante C#, borrar archivos temporales, o buscar espacio en disco para poder que el espacio del servidor no quede con menos espacio de 10 gigabytes. Esto es muy común porque después de cierto espacio empezamos a tener fallas en los discos duros. Bueno, pues hasta aquí sería el código del día de hoy. Si les gustó, por favor les agradecería si dejan un like. Se pueden suscribir. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias, nos vemos, saludos.